Bueno, chicos, les voy a explicar el tema de desplazamientos de las curvas de oferta y de demanda, ¿sí? Ya que han surgido muchas dudas. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es qué era la demanda. La demanda, recordemos que era la cantidad demandada que requieren las familias, o sea, así los clientes, es decir, cómo se van a mover dependiendo del precio que le pongamos nosotros a nuestros productos. Habíamos visto que el único factor que declinaba la capacidad de elegir una cosa u otra era el precio. Pero esto no pasa así en realidad, ¿sí? En la realidad hay otros factores que influyen en la curva de demanda que hacen que ésta se vaya a desplazar. Entonces, nosotros acá tenemos la curva de demanda, como la habíamos visto en el primer cuatrimestre. Recuerden que esto representa la demanda de los clientes. Por este lado tenemos el precio, en el eje de las Y, y en las X tenemos la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner un ejemplo de un producto, por ejemplo, vestidos. Para la compra de un vestido, el precio es 1000 y la curva va a atravesar todos los puntos dependiendo de la cantidad y el precio. Siempre tiene orientación descendente, ¿sí? Eso ya lo vimos en el cuatrimestre anterior. Ahora, pero habíamos dicho que en realidad esto no pasa, porque no solamente yo me muevo por el precio, hay otros aspectos que influyen en la forma de comprar. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, el precio de los bienes relacionados, ¿sí? El ingreso de los consumidores y los gustos y preferencias de la gente, obviamente. ¿A qué se refiere cuando hablamos del precio de los bienes relacionados? ¿Cómo va a influir el precio de otros bienes que yo no tengo o por ahí que vendo en otro lado en mi producto? Si nosotros vendemos vestidos, los bienes relacionados pueden ser sustitutos o complementarios. Los sustitutos son esos bienes que van a reemplazar ese vestido y que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, faldas y pantalones. Y por el lado de los complementarios son unos bienes que yo voy a que se compran conjuntamente con el mío. En este caso vestidos, por ahí no tiene un complementario, pero puede ser un accesorio, no sé, una cartera. Y también puede ser, un ejemplo más claro, por ejemplo, el celular con el cargador. Si yo no tengo el cargador, no puedo usar el celular. Eso sería complementario. Con respecto al ingreso de los consumidores, y bueno, va a depender de cuánta disponibilidad tenga la persona que va a venir a comprar lo que va a comprar, ¿sí? Entonces, si siempre me compraba vestidos, cierta cantidad de vestidos con lo que cobraba antes y de repente empieza a cobrar más, me va a comprar más ropa, ¿sí? O sea, lo que sea. Y con respecto a los gustos, tiene que ver con las modas y los gustos que tenga esa persona, ¿sí? De repente le gustó un vestido y capaz que el mes que viene ya no le gusta más o se pasó de moda, entonces empieza a bajar la venta de ese vestido. O si se puso de moda, empieza a aumentar la venta de ese vestido. Son esos factores que influyen en las decisiones de la gente a la hora de comprar. Ahora vamos a explicar el gráfico. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que elegir uno de estos tres: precio de los bienes relacionados, ingresos o consumidores, y graficar. Me van a redactar acá cuál es el que han elegido de los tres, por ejemplo, precio de los bienes relacionados, ¿sí? Entonces, van a decirme, bueno, a ver, teniendo en cuenta mis clientes, voy a elegir el factor precio de bienes relacionados. ¿Cuál sería? Si yo vendo vestidos y puede ser un bien sustituto, puede ser faldas y pantalones. ¿Qué significa? Que si el precio de las faldas y pantalones aumenta, eso significa que esa gente que antes compraba faldas, ahora a mí me va a comprar más vestidos porque aumentó el precio de las faldas, entonces va a dejar de comprar faldas y me va a comprar a mí vestidos porque yo no subí el precio. Entonces eso va a producir un desplazamiento. Fíjense que la diferencia, esto es movimiento y esto es desplazamiento, porque se desplaza la curva exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Entonces, si antes yo vendía un vestido a 1000 pesos, como la gente que antes compraba faldas vino y me compró, empezó a comprar a mí porque el precio de la falda subió, ahora al mismo precio me va a comprar 2 vestidos. ¿Qué significa? Que el precio no cambia, lo que cambia es la cantidad. Antes me compraba 1, ahora me compra 2, cuando es positivo. Y cuando es negativo, el desplazamiento va a ser al revés. Si antes me compraba 2, ahora me va a comprar 1. El precio no varía, lo que varía en los desplazamientos es la cantidad. Lo mismo va a pasar con el ingreso de los consumidores y con los gustos. Si aumenta el ingreso de la persona,
Entonces, si antes me compraba un vestido a 1000, ahora me va a comprar 2 a 1000. Es una suposición que ustedes hacen de cómo actuarían los clientes. Y con los gustos también. Si mi vestido se puso de moda, entonces si antes lo compraba a 1000, ahora me lo van a comprar 2 porque quieren más, ¿sí? Eso sería con respecto a la demanda. Ahora les voy a explicar la oferta. Bien, con respecto a la oferta, el análisis es el mismo, sino que ahora se tienen que analizar ustedes como vendedores, ya no analizo los clientes, ¿sí? Entonces, los factores que influyen en los desplazamientos de la curva de oferta son la tecnología y los precios de los factores de la producción. Recuerden que son tierra, capital y trabajo. ¿Sí? Entonces, habíamos visto anteriormente que la curva de oferta tenía orientación ascendente a diferencia de la demanda, y esta refleja lo que ofrezco yo a los distintos niveles de precio, ¿sí? La oferta tiene que ver con la empresa. ¿Cuándo se producen estos desplazamientos? Y cuando empiezan a entrar a jugar otros factores que son la tecnología y el precio de los factores de la producción. Cuando hablo de tecnología, puede ser una máquina nueva que compré, puede ser, no sé, una computadora que me va a ayudar a mí, todo lo que oriente a que me dé la posibilidad de producir más, de ofrecer más. Y el precio de los factores de la producción, por ejemplo, me aumentaron a mí el alquiler, eso va a hacer que yo produzca menos, o me lo disminuyeron el alquiler. Puede ser que hice un aumento de los sueldos, por lo tanto voy a producir menos, o al revés, tengo un empleado menos, entonces puedo producir más. Todas estas cosas que hacen que se mueva, se desplace la curva de oferta, es decir, que el precio no va a variar, pero sí se va a desplazar la cantidad. Porque si es en forma positiva, por ejemplo, me compré una máquina que me acelera los productos, o me compré un gran contenedor donde puedo traer más productos de limpieza y me acelera a mí comprar más cantidad, ¿sí? Porque compro por mayor. Entonces, si antes compraba 2 a 2000, ahora a ese mismo precio voy a poder comprar 3. Entonces, la curva de oferta se va a desplazar exactamente igual, pero en forma positiva, porque va a aumentar mi cantidad. Y si es en forma negativa, y bueno, se desplazará hacia la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, si me aumentó el alquiler, y bueno, entonces eso va a hacer que yo tenga que produzca menos. Entonces, la curva se va a desplazar hacia acá, exactamente igual, estaría más o menos por acá. Cualquiera sea los dos lugares que lo pongan, tienen que hacer un desplazamiento. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer, por un lado, un desplazamiento de la curva de demanda, ¿sí? Cualquiera de estos tres. Los valores también los ponen ustedes. Acá pueden poner el precio de algún producto y acá las cantidades y hacer el desplazamiento. Y acá me van a explicar qué es lo que han hecho. Y por el otro lado, hacer el gráfico de la curva de oferta, y donde me tienen que explicar también cuál de estos dos van a analizar de ustedes, porque en este caso sí es de ustedes, y van a hacer un desplazamiento de la cantidad ofrecida y me lo explican acá al lado. Entonces serían dos gráficos. Los valores, yo los puse como ejemplo, los valores los ponen ustedes. Bueno, cualquier cosa, si siguen sin entender, me vuelven a consultar. Besitos.